Licenciada Sonia Guamaní Saldaña, compañeros con cada uno de ustedes, tengan muy buenos días. Quien les habla, la licenciada en enfermería Marisol Castillo Fura, residente de enfermería del Hospital Nacional Eduardo Rebagliati Martins. El día de hoy, prosiguiendo con las horas académicas de las emergencias cardiovasculares, el tema que yo les voy a dar a conocer son las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas, por presentar un carácter potencialmente letal y su frecuente repercusión hemodinámica, hacen que sea necesario establecer un diagnóstico y un tratamiento precoz, ¿no? Entonces, en esta unidad vamos a ver las arritmias más frecuentes que vamos a encontrarnos en la emergencia, cómo abordarlas, cómo tratarlas y qué cuidados de enfermería debemos tener ante ellas. Entonces, empecemos. ¿Qué son las arritmias cardíacas? Antes de definir qué son las arritmias cardíacas, debemos conocer el sistema de conducción eléctrico del corazón. Los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco o el miocardio estimulan el latido, lo que podemos decir una contracción del corazón. Esta señal eléctrica se origina en el nodo sinoauricular, ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. El nodo sinusal también se denomina como un marcapasos natural del corazón. Cuando este marcapasos natural genera un impulso eléctrico, estimula la contracción de las aurículas. A continuación, esta señal va a pasar al nodo auriculoventricular. En el nodo auriculoventricular detiene la señal en un breve instante y envía estas señales eléctricas a las ramas de haz de His izquierda y derecha para posteriormente culminar en las fibras musculares, las fibras de Purkinje. Este sistema de conducción que hemos visto del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, las ramas haz de His y a las fibras del Purkinje nos va a dar un latido o un ritmo normal del corazón, ¿no? Que va a ser de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando este sistema de conducción eléctrico se ve alterado, vamos a tener una alteración del ritmo normal, lo cual nos llevará a una arritmia. Entonces, definamos qué son las arritmias. Las arritmias van a ser todo ritmo cardíaco distinto al ritmo sinusual normal. O dicho de otra forma, cualquier trastorno en la formación o la conducción de los impulsos cardíacos. Ahora, ¿qué medidas diagnósticas tenemos para darnos cuenta que estamos frente a una arritmia cardíaca? El diagnóstico se va a sospechar por la auscultación cardíaca y la palpación de pulso, pero se va a confirmar mediante el electrocardiograma, que va a ser nuestro aliado en la emergencia. Las literaturas también nos dicen que se hace el uso del Holter o procesos electrofisiológicos, pero en un plano y ubicándonos a la realidad de la emergencia, lo que más usamos es el electrocardiograma. El electrocardiograma va a registrar la actividad eléctrica del corazón, proporcionándonos un registro de la actividad cardíaca eléctrica, así como también una información valiosa acerca de la función y de la estructura del corazón. Las arritmias cardíacas constituyen un problema muy frecuente en la atención de la emergencia. Es por ello importante conocer la clínica y el manejo de las arritmias. En la mayoría de ocasiones las arritmias no van a presentar sintomatología alguna, van a ser asintomáticas. Y si el paciente las presenta, pues las manifestaciones más comunes que el paciente refiere van a ser las palpitaciones, ¿no? Estas palpitaciones pueden ser de un latido cardíaco acelerado o de un latido cardíaco lento. Es lo más común que estos pacientes van a referir. Después vamos a tener signos y síntomas del síndrome coronario agudo, el cual es característico, el dolor en el pecho, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, la falta de aliento, ¿no? El cansancio al hacer alguna actividad. También vamos a encontrar signos y síntomas del bajo gasto cardíaco, en el cual el paciente puede presentar mareos, un desmayo o el síncope. Ahora, es importante, como les decía en un inicio, conocer el manejo de las arritmias, puesto que una complicación
mayor de las arritmias cardíacas van a ser la parada cardíaca. Es por esto la importancia de conocer el manejo de cada una de ellas, lo cual veremos más adelante que se realiza en cada una de las arritmias que vamos encontrando. Si afirmamos que una arritmia cardíaca es un trastorno o desviación del ritmo cardíaco normal, la pregunta es, ¿cómo es un ritmo cardíaco normal? ¿Cómo yo determino un ritmo cardíaco normal? Para ello vamos a tener 4 criterios, pero para esto es importante tener un electrocardiograma, en el cual podremos ver como primer criterio la frecuencia cardíaca. Para determinar la frecuencia cardíaca mediante el electrocardiograma, tenemos 2 métodos que les voy a presentar. El primer método es el de las tripletas, y para esto es importante ubicar nuestra onda R, veamos acá, en una línea inicial, pero no una línea cualquiera, tiene que ser una línea, esta línea oscura, ¿no? La línea gruesa oscura del electrocardiograma, tiene que estar ubicada allí. Y apuntaremos a la siguiente línea gruesa que corresponde y le daremos un valor de 300, seguido 150 y 100 en este caso, en donde cayó nuestra siguiente R, ¿no? Entonces acá determinamos que la frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto. Veamos el siguiente ejemplo. Ubicamos nuestra onda R en una línea inicial, contamos la siguiente línea, 300, 150, 100, 75 y 60 en donde cayó nuestra siguiente R. Acá determinamos que nuestra frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto. Es importante para las tripletas 2 cosas. Ubicar nuestra onda R en una línea inicial, que tiene que ser pues una línea gruesa para posteriormente contarlas, ¿no? Ahora, es importante también memorizar estos valores de 300, 150, 100, 75, 60 y 50 como por último. Esta es la metodología de las tripletas. Ahora, veamos la siguiente metodología, el de 1500. Aquí no es necesario que nuestra R pues caiga en una línea inicial gruesa, ¿no? Acá vamos a ver en donde esté nuestra R, la ubicamos y contamos el número de cuadraditos que la separa de la siguiente R, ¿no? En este caso vamos a tener 15 cuadraditos de R a R. Entonces vamos a dividir 1500, que va a ser una constante, entre 15 nos da un resultado de 100 latidos por minuto. Entonces nosotros podemos hacer utilidad de estas 2 metodologías en donde vamos a pues determinar la frecuencia cardíaca y vamos a ver si estamos frente a una bradicardia, frente a quizás una frecuencia cardíaca normal o una taquicardia, ¿no? Entonces para ello es importante también el electrocardiograma. Ahora, como segundo criterio nos dice que el nodo sinusual es el origen del latido cardíaco. Y como vemos en esta imagen, pues hace referencia a eso, ¿no? Que el nodo sinusual va a originar este latido cardíaco. ¿Y cómo va a estar representado mediante el electrocardiograma? Por la onda P, ¿no? Y esta onda P nos dice que debe ser positivas en ciertas derivadas, específicamente en la derivada 1, en la derivada 2, en ABF y en las derivadas de B1 hasta B6, ¿no? Ahora, la ausencia de la onda P pues nos haría referencia a que no nos encontramos frente a un ritmo sinusual, ¿no? Entonces, recordemos, la onda P hace referencia a la despolarización de las aurículas como respuesta de la activación del nodo sinusual, ¿no? Que nos dice que es el origen del latido cardíaco. Entonces, cuando nos encontramos que tenemos una onda P, hacemos referencia a que estamos frente a un ritmo sinusual. Como tercer criterio, nos dice que el impulso cardíaco propaga vías de conducción normales. Entonces, veamos acá. El impulso cardíaco se va a originar en el nodo sinusual, va a pasar a las aurículas,
posteriormente al nodo auriculoventricular con un cierto retraso. Esto después va a pasar al haz de His con sus ambas ramas y finalizar en las fibras de Purkinje, ¿no? Y eso también se va a ver representado gráficamente mediante el electrocardiograma, ¿no? Cada uno de ellos. Recordemos que el nodo sinusal, cuando se activa, nos va a dar la despolarización de las aurículas y va a ser representado por la onda P, ¿no? La despolarización auricular. Va a tener un intervalo, el PR, que hace referencia al retraso del nodo auriculoventricular para permitir el llenado de los ventrículos, ¿no? Ahora, posterior a eso, cada P debe estar seguido de un complejo QRS, que hace referencia a la despolarización ventricular, ¿no? Seguido de esto vamos a tener el segmento ST, que es pues el comienzo de la repolarización, y la onda T también en donde va a terminar la repolarización ventricular para seguir todo este ciclo, ¿no? Y ahora, como cuarto criterio nos dice que la velocidad de transmisión del impulso cardíaco debe estar dentro de los valores normales. Como ya les dije, toda la actividad eléctrica del corazón va a estar representado mediante el electrocardiograma. Y esta velocidad que va cada impulso eléctrico va a tener un valor normal, ¿no? Y eso también lo vamos a ver en el electrocardiograma y es un estudio ya más a detalle. Clasificación de las arritmias cardíacas. Aquí nos podemos encontrar mucha variedad de clasificación, pero no hay que complicarnos. Y básicamente vamos a tener dos tipos de clasificación. Uno es según la frecuencia cardíaca, que pueden ser las taquiarritmias o las bradiarritmias. Las taquiarritmias hacen referencia a la frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, mientras que las bradiarritmias pues hacen referencia a una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Como segundo punto de clasificación vamos a tener según el origen cardíaco, según donde se originan estas arritmias. Vamos a tener las arritmias sinusuales, que se originan en el nodo sinusal, las arritmias auriculares, las arritmias nodales de la unión auriculoventricular y bueno, que van a hacer también referencia hasta las ramas de haz de His y bueno, después vamos a tener las arritmias ventriculares, ¿no? Ventriculares. Entonces, estas vamos a clasificarlas en dos. En las arritmias ventriculares, que es la parte inferior prácticamente de todos los ventrículos, y las arritmias supraventriculares que van a abarcar desde una parte de las ramas de haz de His hacia arriba, ¿no? Las cuales vamos a encontrar pues el nodo sinusal, las aurículas y el nodo auriculoventricular. Entonces las dividimos según el origen cardíaco, vamos a tener las arritmias supraventriculares y las arritmias ventriculares. Mecanismos por los que se producen las arritmias cardíacas. En una arritmia concreta que nos encontremos en la práctica, para saber el mecanismo exacto por las que se producen, necesitamos hacer estudios electrofisiológicos complementarios. Es interesante saber cómo funcionan estos mecanismos que la provocan para así entender mejor el electrocardiograma. Para esto tenemos dos mecanismos fundamentales por los que se producen las arritmias. El primero sería el trastorno de la formación del impulso. Y después tenemos los trastornos de la conducción de ese impulso. Veamos en las siguientes diapositivas cada una de ellas cómo se van desglosando. En el primer mecanismo de las arritmias, que es el trastorno de la formación del impulso, tenemos dos situaciones. La primera será la alteración del automatismo y la otra situación sería lo que se llama la actividad eléctrica desencadenada. A su vez, estas divisiones las podemos subdividir
En el automatismo sería un automatismo normal, pero que esté alterado, o un automatismo que sea directamente anormal. Aquí en la actividad desencadenada nos encontramos los potenciales precoces, los postpotenciales precoces o tardíos, que ya también en una anterior unidad vimos en cuanto a los medicamentos antiarrítmicos, cómo eran su función los potenciales de acción cardíaco, que pues teníamos potenciales de acción de respuesta rápida y potenciales de acción de respuesta lenta, que también más adelante vamos a detallar. En esta diapositiva continuaremos hablando de los mecanismos que producen las arritmias cardíacas y concretamente hablaremos de los que están producidos por el automatismo. En la diapositiva anterior mencionamos que el automatismo se va a dar por dos formas, ¿no? Uno de forma normal pero con una alteración, o puede ser un automatismo que ya sea anómalo desde un inicio. Entonces, ¿qué es el automatismo? Pues es una propiedad que tienen algunas células cardíacas de despolarizarse espontáneamente. Y esta actividad es muy importante porque sirven como marcapaso natural del corazón, es decir, marcan el paso, el ritmo, gracias al cual se irá contrayendo todo el corazón de forma muy coordinada. Tenemos tres marcapasos en el corazón. Uno está ubicado en el nodo sinoauricular, el segundo en el nodo auriculoventricular y el tercero va a estar ubicado en el complejo de las ramas de His y las fibras de Purkinje. El más rápido es el nodo sinoauricular y es el marcapasos por defectos del corazón, ¿no? Pero ¿qué pasa si este nodo, si el nodo sinusual o este marcapaso ya dominante fallara? Si el nodo sinusual falla, un foco de automaticidad auricular dentro del sistema de conducción auricular puede entonces asumir la responsabilidad de marcapaso activo para convertirse en el marcapaso dominante con esta frecuencia, ¿no? De 60 a 80 latidos por minuto. Y como va a ser el marcapaso dominante, va a suprimir por sobreestimulación a los demás focos que van a estar en los niveles inferiores, puesto que ellos tienen una frecuencia cardíaca más lenta, como vemos, ¿no? Va disminuyendo. Por lo tanto, un foco de automaticidad va a emerger solamente a funcionar como un marcapaso cuando el sobreestímulo ya no es suprimido, ¿no? Si el nodo sinoauricular ya no suprime a este foco, obviamente este va a ser un marcapaso dominante en ese momento. Si igual el foco auricular tampoco funciona, aparecerá el foco funcional con su frecuencia inherente de 40 a 60 latidos por minuto, y de igual forma si el foco funcional tampoco funciona, el foco ventricular aparecerá como un mecanismo de emergencia de rescate, ¿no? Entonces todo está bien conectado, bien organizado prácticamente ante el fallo del nodo sinoauricular. Para entender lo anterior, es interesante saber cómo funciona el potencial de acción de las células del nodo sinoauricular. El potencial de acción de las células del nodo sinoauricular hace referencia a un potencial de acción lento, ¿no? A diferencia del potencial de acción miocárdico, que va a ser un potencial de acción de respuesta rápida. Veamos cómo es el potencial de acción en las células del nodo sinoauricular, lo cual le va a dar el automatismo, ¿verdad? Vemos que acá vamos a tener una gráfica de un eje de los milivoltios y acá un eje de abscisas, ¿no? Vamos a ver que en él vamos a poner el tiempo y el potencial de reposo de la membrana sería menos 60 milivoltios. Y esto se va a ir despolarizando lentamente por la entrada de sodio a las células, hasta que llega a un nivel umbral que sería menos 40 milivoltios, ¿no? Que a partir de esto va a haber una despolarización más rápida y que va a depender del calcio, porque entra calcio a la célula y esto hace que
esta pendiente se eleve más, con mayor rapidez, y esto estamos frente a una despolarización aún, ¿no? Cuando esto llega a un pico máximo y esta bajada, vamos a hacer la referencia de la repolarización y se va a dar más que todo la entrada de potasio, ¿no? La entrada de potasio. Y va a dar posteriormente nuevamente al potencial de reposo de membrana, nuevamente repitiéndose este ciclo, ¿no? Comúnmente, seguidamente. Las fases del potencial de acción cardíaco lento vamos a tener pues la fase 4 que va a dar una despolarización inicial, la fase 0 donde se va a dar la despolarización por el ingreso del calcio y la repolarización por el ingreso ya de potasio, ¿no? Haciendo nuevamente el ciclo como ya lo mencioné anteriormente. Ahora, ¿qué diferencia hay con el potencial de acción cardíaco? Pues vamos a ver que en el potencial de acción cardíaco del miocardio vamos a tener una fase 1 y 2 que hace referencia a la meseta, en el cual no observamos en el potencial de acción del nodo sinusal. También vamos a ver que el voltaje de reposo van a empezar en los 90 milivoltios y van a llegar a un potencial de umbral a los 60, ¿no? Que acá vamos a ver que es muy distinto. Ahora, lo que tenemos que tener claro también en estas células del nodo sinoauricular es lo que ocurre, estos potenciales de acción se van repitiendo espontáneamente, como vemos acá en la imagen, ¿no? Se van repitiendo constantemente. ¿Por qué? Porque este ciclo va siguiendo constantemente. Y es interesante, es bastante interesante, pues nos dice la literatura que en un segundo se va a formar un potencial de acción, ¿no? Entonces, en cada segundo vamos a tener un potencial de acción. Entonces, en un minuto tendremos 60 potenciales de acción, lo que hará un ritmo prácticamente normal, ¿no? Pero cuando estamos frente a una taquicardia, nos dice que pues va a ser mayor en un segundo, ¿no? Acá podremos encontrar quizás 2 de estos potenciales. Y en la bradicardia va a ser muy distinto, va a ser menor, ¿no? Va a ser más alargado. En un segundo, pues vamos a encontrar menos de 60. Es importante pues describir esto para entender cómo se van formando también el automatismo y las taquicardias o las bradicardias mediante los potenciales de acción, ¿no? Es importante también conocer la despolarización y la repolarización y todo este proceso que mencioné inicialmente, pues comúnmente se inicia o se produce en un segundo aproximadamente, que es lo adecuado. Entonces, los mecanismos por los que se producen un automatismo normal, pero que esté alterado, dependerá de varios factores. Uno de ellos es el potencial umbral, es decir, que si este potencial varía, pues si el umbral se alcanza antes, durará menos todo el potencial de acción. Y si se tarda más en alcanzar el umbral, el potencial de acción total durará más. Otro factor a tener en cuenta es el potencial diastólico de membrana, es decir, el nivel más bajo, como vemos acá, que es un valor normal de menos 60 milivoltios. Si este varía y es más o es menos, es menos o es más, eso también hará que varíe la frecuencia con lo que se produce el potencial de acción, ¿no? Y otro factor también muy interesante aquí que puede influir en toda esta frecuencia del potencial de acción es la pendiente de despolarización de la fase 4. Pues nos dice que si esta pendiente, ubiquémonos, que esta es la fase 0, la fase 3 y esta es la fase 4, ¿no? Dice que si en esta fase la pendiente es mayor, que puede ir hasta acá, alargarse hasta acá, o puede ser menor, como en este caso, va a hacer que va a haber una alteración en ese automatismo, ¿no? Y este será más rápido o más lento.
Y bueno, todos estos mecanismos o bueno, estas fases que les he mencionado, todo esto está regulado por el sistema nervioso autónomo, que más adelante también vamos a ver cómo funciona y bueno, qué mecanismos también lo alteran, ¿no? Bueno, repetir que el automatismo, bueno, está regulado por el sistema nervioso autónomo, pero van a haber muchos factores que van a influir también en ellos. Vamos a tener lo que son los fármacos, los tóxicos, las alteraciones iónicas, ¿no? Los iones y otras patologías. Por ejemplo, en el sistema nervioso simpático, cuando este se activa por la acción de la noradrenalina o la adrenalina, hay una estimulación y lo que ocurre es que hay un aumento en la permeabilidad de los canales de calcio. Esto hará que potencien la corriente y esto va a aumentar la pendiente de la fase 4 y también directamente de la fase 0, ¿no? Por este aumento de los iones de calcio, ¿no? Esto se va a volver esta pendiente va a volverse más elevada, pues podría decirse. Esto se puede dar en condiciones normales por el esfuerzo físico que uno realiza, por periodos de ansiedad quizás, o problemas metabólicos en muchos de los casos, ¿no? Por hipoxia más que todo, o disminución de los iones de potasio. Bueno, influyendo más que todo en en la despolarización de la fase 4. Muy por el contrario, el sistema nervioso parasimpático podemos tener una activación de él cuando a través del sistema, que diga, a través de lo que es la acetilcolina, y pues ahí va a ser muy distinto, ¿no? Va a haber una disminución de la frecuencia con la que se disparan las células del marcapaso del nodo sinusal. La acetilcolina hace que la membrana, que todo esto se hiperpolarice, las células, porque va a facilitar la entrada más de potasio al medio celular y bueno, va a disminuir la entrada de calcio, ¿no? Esto hace pues que la pendiente, como vemos acá, la pendiente de calcio que debería ser elevada en la despolarización, se alargue más, porque no va a haber un ingreso mayor del calcio, ¿no? Sino del potasio. Entonces, esta pendiente de despolarización se va a desplazar hacia la derecha y entonces la frecuencia cardíaca va a disminuir. El corazón es estimulado por el sistema simpático a través de los botones terminales. Estos botones terminales descargan en lo que es la noradrenalina o la adrenalina, ¿no? Al receptor beta 1 adrenérgicos. Estos van a activar los receptores beta 1 adrenérgicos, produciendo una respuesta excitada a nivel celular, lo cual hace un efecto excitatorio cardíaco, ¿no? Y vamos a ver que va a aumentar la frecuencia de los estímulos del nodo sinoauricular, va a aumentar la frecuencia de la conducción, la fuerza de la contracción y va a haber un mayor aumento de la irritabilidad de los focos. El sistema parasimpático. Bueno, vamos a ver que el sistema parasimpático es un sistema opuesto al sistema simpático y ya vamos a ver por qué. Bueno, puntualmente los extremos terminales de los nervios parasimpáticos secretan un neurotransmisor muy importante que es la acetilcolina, el cual va a activar exclusivamente las células receptoras llamadas receptores colinérgicos, ¿no? Bueno, y hacía mención a que pues es un sistema opuesto al sistema simpático, puesto que va a tener un efecto inhibidor, ¿no? Cardíaco. Vimos que en el sistema simpático el efecto era excitatorio, ¿no? Todo estaba aumentado. Mientras que en acá vamos a ver que va a haber una disminución de la frecuencia de los estímulos del nodo sinoauricular, va a haber también una disminución de la frecuencia de la conducción, asimismo la disminución de la fuerza de la contracción y una menor irritabilidad de los focos auriculares y de la unión auriculoventricular. Recordemos que este mecanismo de acción también se da por la disminución del ingreso de calcio, ¿no? En el potencial de acción.
Bueno, ahora hablaremos del automatismo anormal, ¿no? En las anteriores diapositivas hablamos del automatismo normal, pero con alteraciones. Y en este caso, pues vamos a hacer referencia ya al automatismo anormal, ¿no? Eh, en este caso, en el automatismo anormal, nos dice que se activan células miocárdicas que no van a ser marcapasos de aurículas ni ventrículos y que no tienen un automatismo espontáneo, pero en este caso sí empiezan a presentarlo, ¿no? Y esto se va a producir porque el potencial diastólico va a tener un mecanismo, un factor del potencial diastólico máximo, es decir, que los milivoltios que están acá, en las que estarían en reposo la membrana, ¿no? Aquí, que estarían en reposo, eh, se van a ir aumentando, ¿no? Hasta llegar al potencial umbral. Van a llegar hasta el potencial umbral. Y entonces estas se van activando espontáneamente, más constantemente. En este caso, pues va a haber y se va a hablar de lo que son los focos ectópicos, ¿no? Como de actividad automática de marcapaso cardíaco. Esto se puede producir por aumento pues, de potasio, la disminución del pH y vamos a ver distintas taquicardias o arritmias que diga debido a este mecanismo. La actividad desencadenada también es un mecanismo de las arritmias cardíacas. La actividad desencadenada hace referencia a un impulso cardíaco, pero este impulso cardíaco va a estar causado por un postpotencial. Y bueno, ¿qué son los postpotenciales? Van a ser despolarizaciones espontáneas, prematuras o precoces, ¿no? Que van a aparecer antes de que culmine la fase de repolarización de un potencial acción previo. Esto se puede dar en la fase 2 o en la fase 3. Entonces a estos llamaremos los postpotenciales precoces o abreviado PPP. O también pueden aparecer en la fase 4, ¿no? Durante la fase 4 y a estos los llamaremos postpotenciales tardíos o PPT. ¿Y por qué los llamamos postpotenciales? Porque si se dan cuenta en la imagen, estos postpotenciales, bueno, siempre van a estar precedidos por un potencial de acción, ¿no? Van a estar precedidos por un potencial de acción y, bueno, que los desencadene. El problema está en el que estos potenciales, estos pospotenciales pueden llegar a un potencial umbral y desencadenar un potencial de acción nuevo, ¿no? Y como consecuencia van a crear un nuevo impulso cardíaco prematuro, ¿no? Sin antes haber terminado esta fase de repolarización. Y va a ser, y va a desencadenar lo que es una taquicardia o una taquiarritmia que diga. ¿Por qué se producen estos pospotenciales? Bueno, porque las propiedades de dichas membranas van a estar anormales o están alteradas. ¿Y en qué consiste el mecanismo fisiopatológico de esta alteración de la membrana? Pues vamos a dividirlas en los pospotenciales tardíos y en los pospotenciales prematuros, con los cuales vamos a empezar. ¿No? El mecanismo fisiopatológico de esta alteración de la membrana, en el caso de los pospotenciales precoces, podemos distinguir entre el que aparece en la fase 2 y en el que aparece en la fase 3. El pospotencial que aparece en la fase 2 se debe a una mayor apertura de los canales de calcio y el pospotencial que aparece en la fase 3 se va a deber a la apertura de los canales de sodio, ¿no? Ahora, ¿qué manifestaciones, por ejemplo, o qué situaciones van a dar los pospotenciales precoces? Los casos de la bradicardia, en una hipopotasemia, en una hipocalcemia, una hipomagnesemia o una acidosis, ¿no? Van a hacer que estos pospotenciales prematuros aparezcan. O también los fármacos, ¿no? Principalmente los antiarrítmicos de clase 1 y de clase 3. Ahora, en cuanto a la
revisión electrocardiográfica, vamos a ver que los potenciales prematuros van a dar la actividad, más que todo van a desencadenar arritmias como la taquicardia en Forsyth de Points y arritmias del síndrome de QT largo, ¿no? El mecanismo fisiopatológico de los pospotenciales tardíos, bueno, vamos a ver que se van a dar en la fase 4, que es de la repolarización. Vamos a ver que va a haber un aumento de los niveles de calcio citosólicos en el retículo sarcoplasmático específicamente. Ahora, ¿qué causas van a alterar esta membrana, no? Y van a dar origen a lo que es los pospotenciales tardíos. Vamos a ver que la isquemia miocárdica, las catecolaminas, la hipercalcemia, la hipopotasemia, las alteraciones en el retículo sarcoplasmático van a dar origen a estos pospotenciales tardíos. También los fármacos, los antiarrítmicos de 1A, que bueno, su efecto es prolongar el potencial de acción, pero como un efecto adverso pues puede verse originado en los pospotenciales tardíos en estos. Ahora, los pospotenciales tardíos van a tener una actividad desencadenante y vamos a culminar pues prácticamente las taquicardias inducidas por el digital, por los digitálicos, ¿no? Por medicamentos digitálicos, taquicardias auriculares, taquicardias ventriculares polimórficas, al igual que taquicardias ventriculares por un infarto agudo de miocardio. En la fibrilación auricular puntualmente, su mecanismo de base, de origen de base, se van a dar por estos dos, ¿no? Por los pospotenciales prematuros y por los pospotenciales tardíos. Como segundo mecanismo que producen las arritmias cardíacas, vamos a tener lo que son la conducción. En las diapositivas anteriores hicimos referencia netamente a los problemas en cuanto al origen del impulso. Ahora vamos a ver netamente lo que es en conducción, ¿no? Vamos a tener lo que es la reentrada y los bloqueos, los más comunes. Y esto de la reentrada se va a subdividir en anatómicas y funcionales. ¿Qué es un bloqueo cardíaco? El bloqueo cardíaco es un trastorno de la conducción del impulso eléctrico, ¿no? Como podemos observar acá. No va a haber un trastorno en la conducción del impulso eléctrico cardíaco, que se va a dar como una interrupción total, puede ser como una interrupción total de ese impulso eléctrico, o también puede ser, podemos considerarlo cuando hay un retraso también en la transmisión o conducción de ese impulso eléctrico. Vamos a tener tipos de bloqueos, ¿no? El bloqueo sinusual, el bloqueo auricular, el bloqueo del nodo auriculoventricular y el bloqueo ventricular, ¿no? Esos van a ser los tipos de bloqueos o los bloqueos de rama. Ahora, la intensidad del bloqueo se va a dar desde un primer grado, de un segundo grado y un tercer grado, al cual llamamos un bloqueo total, ¿no? También podemos observar los semibloqueos, pueden haber bloqueos parciales o completos o incompletos. ¿Y por qué se dan los bloqueos? Los bloqueos se van a dar mayormente por la elevación de la frecuencia cardíaca muchas veces, en la bradicardia por procesos degenerativos o fibrosis, muchas veces por fármacos, más que todos los digitálicos, los betabloqueantes, los antagonistas del calcio y la adenosina. Las reentradas son un mecanismo muy importante, sobre todo porque van a producir en su mayoría las taquiarritmias. Por supuesto que hay otros mecanismos de producción como el aumento del automatismo o la actividad desencadenante, ¿no? Pero esto de las reentradas es muy importante y más frecuente para lo que son las taquiarritmias. Vamos a ver las condiciones del fenómeno de reentrada. Vamos a tener en la primera imagen el bloqueo unidireccional, ¿no? En donde el estímulo va a pasar solo por un lado, ¿no? Porque hay un bloqueo prácticamente de un lado.
Pero vamos a ver que en la segunda va a haber una propagación por la vía alterna, ¿no? Este estímulo va a lograr pasar por una parte de ella, ¿no? Solo por una parte alterna. Y en la parte 3, en la figura 3, vamos a ver que va a haber una reexcitación proximal. Esta va a ingresar por la vía alterna lenta y va a lograr pasar a la vía alterna rápida, y en donde le va a dar pase para que vuelva a la vía alterna eh, lenta, y posteriormente esto va a ser como un círculo vicioso, ¿no? En donde va a estar el estímulo ahí. Este es el mecanismo por lo que mayormente se producen las taquiarritmias, ¿no? Este que les estoy mostrando. Y bueno, más adelante vamos a ver cada una de ellas en sus formas de presentación. Con esto hemos culminado el mecanismo por las cuales se producen la mayoría de arritmias cardíacas. Y bueno, también los invito a que puedan investigar más porque realmente es un tema bastante amplio. Y bueno, continuamos. Las taquiarritmias. Como generalidades, en cuanto a las taquiarritmias, tenemos que vamos a tener una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto, y nos dice que es más frecuente que las bradiarritmias, ¿no? Ahora, las taquiarritmias vamos a tenerlas en las taquiarritmias inusuales, las taquiarritmias auriculares, que vamos a encontrarlas en las aurículas, como lo vemos, las taquicardias supraventriculares, que pues van a dar origen en el nodo auriculoventricular y algunas ramas de las gas de His, y las taquicardias ventriculares, ¿no? En estas también vamos a ver las extrasístoles, que van a ser los ritmos de escape precoz. Y en cuanto a estos, la más frecuente de las taquiarritmias van a ser las taquiarritmias inusuales, ¿no? De un ritmo sinusual. Las taquicardias. Bueno, les presento este algoritmo porque me pareció muy importante para el manejo más que todo en la emergencia, puesto que estas 4 arritmias son las más frecuentes, ¿no? En la emergencia médica. Bueno, vamos a dividir a estas arritmias. Como vemos, la taquicardia supraventricular, la taquicardia paroxística supraventricular, el flúter y la fibrilación auricular van a tener un origen auriculoventricular, ¿no? Van a tener un origen auriculoventricular. Mientras que la taquicardia ventricular, como su mismo nombre, va a tener un origen en el ventrículo. Ahora, nos vamos a orientar a que en estas taquicardias, cuando tengamos uno de estos cuadros, vamos a ver primero si es de un QRC estrecho o de un QRC ancho, ¿no? Las del QRC ancho hacen referencia mayormente a las taquicardias ventriculares, mientras que el QRC estrecho vamos a ver que hacen referencia a estas tres, ¿no? Nos dice que el QRC estrecho tiene un valor menor de 0.12 segundos o menor de 3 cuadraditos pequeños, ¿no? Este complejo QRS. Mientras que en el QRC ancho pues va a tener un valor de 0.12, mayor de 3 cuadraditos. Hace referencia también que un cuadradito pequeño vale 0.4 segundos, ¿no? 0.04 segundos. Ahora, nos dice que el complejo de QRC estrecho, cuando tengamos una taquicardia, se va a ser más frecuente, ¿no? Es lo más común. Y vamos a ver que se va a dar en corazones con menos daño estructural. Mientras que el QRC ancho, pues sí, vamos a tener un mayor daño estructural y se va a ver más que todo en adultos mayores. Ahora, una vez que definamos el QRC, si es estrecho o es ancho, tenemos que ver acá en el QRC estrecho la regularidad del ritmo, ¿no? Si es irregular o regular, para así poder determinar frente a cuál de estas arritmias nos encontramos, puesto que la fibrilación auricular y la taquicardia paroxística supraventricular son muy parecidas porque ambas tienen ausencia de onda P. En sí, las tres tienen ausencia de onda P, ¿no? Entonces, conocer la regularidad del ritmo nos va a ayudar a determinar si es un ritmo irregular o un ritmo regular.
¿Cómo vamos a determinar la regularidad de un ritmo? Pues nos vamos a ir a nuestro electrocardiograma y vamos a ver si de R a R, si de R a R tienen la misma distancia todos estos complejos, pues vamos a ver que estamos frente a un ritmo regular. Pero si vemos que en un lado tenemos una distancia menor y posteriormente se va alargando y después se va acortando de R a R, pues nos vamos a encontrar frente a un ritmo irregular, ¿no? Y bueno, este ritmo irregular es característico de la fibrilación auricular, que va a ir acompañada de una ausencia de onda P y nos dice que tiene mayor clínica, ¿no? Es de mayor clínica. Ahora, el flúter, algo muy característico en el flúter es las ondas F mayúsculas, ¿no? Las ondas F mayúsculas. En la taquicardia paroxística supraventricular, bueno, también vamos a tener la ausencia de onda P y más adelante vamos a detallar cada una de ellas también. La taquicardia ventricular, de igual forma, la vamos a detallar más adelante y vamos a ver cuál es su complicación posterior si es que no la tratamos adecuadamente. Las extrasístoles. Las extrasístoles hacen referencia a los latidos adelantados o a un ritmo de escape precoz, ¿no? Estas se van a dividir entre ventriculares y supraventriculares. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Recordemos el QRC estrecho y el QRC ancho, ¿no? El QRC estrecho hace referencia más que todo para las supraventriculares y el QRC ancho para las ventriculares, ¿no? Entonces, como vemos acá, tenemos un QRC ancho aproximadamente, ¿no? Es más tosco, mientras que acá en la supraventricular es más fino, ¿no? Entonces, es una forma de diferenciarlo. Y vamos a ver, pues, que el 60% se van a dar en corazones, en personas con corazones sanos, y hasta un 90% pues va a tener un daño estructural de fondo, ¿no? Las extrasístoles no van a recibir un tratamiento cuando no hay síntomas, ¿no? Cuando el paciente no tiene síntomas, no hay un tratamiento de por medio. ¿Cuándo sí se va a dar el tratamiento? Cuando haya sintomatología, y el tratamiento de elección pues van a ser los beta bloqueadores. Ahora, en esta imagen vemos una forma característica de los extrasístoles. Vemos cómo este ritmo va yendo regularmente de forma igual, mientras que acá vemos ya una extrasístole, ¿no? Y a esto le vamos a llamar la dupleta, una dupleta, porque van dos extrasístoles juntas, ¿no? Pero vamos a ver que hay combinaciones en las cuales vamos a ver uno en donde dice que si hay 3 o más extrasístoles ventriculares, vamos a hacer referencia a que nos encontramos frente a una taquicardia ventricular. Ahora, otro punto es si es que encontramos una extrasístole y una conducción normal, vamos a estar frente a un bigeminismo. Ahora, otro es si tenemos una extrasístole y 2 conducciones normales, estamos frente a un trigeminismo, ¿no? En esta imagen vamos a ver cómo las extrasístoles van a conjugarse y van a ver distintas formas de presentación de las extrasístoles. Acá vamos a ver una extrasístole aislada. Acá la dupleta que anteriormente les mostré en la imagen. También recordemos que nos decía, ¿no?, que cuando tenemos 3 a más extrasístoles juntas, pues estamos frente a una taquicardia ventricular, ¿no? El bigeminismo, que nos decía que teníamos una extrasístole y una onda normal, ¿no? Igual, en el trigeminismo vamos a tener una extrasístole y 2 ondas normales. Es importante recordarles que las extrasístoles son ritmos de escape precoz o ritmos adelantados y que, bueno, van a recibir tratamiento cuando el paciente tenga alguna sintomatología, ¿no? En este caso, que van a ser los beta bloqueadores. Fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una de las arritmias más comunes en la emergencia. Esta se va a originar principalmente en la aurícula izquierda del corazón y su etiología va a ser variada, ¿no?
vamos a empezar que vamos a tener pacientes con fibrilación auricular, bueno, en una edad mayor de 40 años, en pacientes que puedan ser postquirúrgicos, en el hipertiroidismo, en la hipoxia, la hipercapnia, en la estenosis mitral, cardiopatía isquémica crónica, el EPOC, la cardiopatía hipertensiva, ¿no? Entre la etiología más común y que mayormente se ve en la clínica en los pacientes va a ser el hipertiroidismo, la estenosis mitral y la cardiopatía hipertensiva, ¿no? Los factores de riesgos para que un paciente pueda hacer una fibrilación auricular, pues va a ser el sobrepeso, la diabetes mellitus, las crisis hipertensivas, ¿no? Ahora, nosotros cómo vamos a diagnosticar o vamos a ver que realmente nos encontramos frente a una fibrilación auricular, pues de cajón, primero nuestro electrocardiograma, ¿no? Nuestro electrocardiograma, donde debemos ver si tenemos la ausencia de onda P, ¿no? Entonces, como vemos en este electrocardiograma, pues no tenemos una onda P, ¿no? Entonces ya, como primer criterio ya tenemos la ausencia de onda P. Ahora tenemos que ver, recordemos, si es un ritmo regular o irregular. Y si vemos acá, nos encontramos frente a un ritmo irregular, ¿no? Porque no tienen la misma distancia de R a R. Su ritmo es variable, ¿no? El ritmo. Entonces, es un ritmo irregular. Y algo muy característico también de la fibrilación auricular son las ondas F, las F, pero de tipo minúscula, ¿no? La arritmia cardíaca de la fibrilación auricular nos dice que es una arritmia cardíaca sostenida. Es muy silenciosa y muy riesgosa, puesto que aumenta 5 veces el riesgo del ACV isquémico, ¿no? Entonces, el tratamiento acá también, uno de los tratamientos de la fibrilación auricular van a ser los anticoagulantes, puesto que nos va a dar una mayor sobrevida. Vamos a tener tipos de fibrilación auricular y estas van a estar determinadas por el tiempo, ¿no? Vamos a tener, que más adelante lo voy a explicar, vamos a tener la fibrilación auricular paroxística, las persistentes y las permanentes, ¿no? Que ya en la siguiente diapositiva les voy a dar a conocer. La fibrilación auricular es una enfermedad crónica y degenerativa, progresiva, es decir, con el tiempo los síntomas van a ir empeorando. Es importante un diagnóstico temprano, ya que mientras más tiempo permanezca el corazón fuera del ritmo, más difícil va a ser poder llevarlo a un ritmo normal. En este diagrama, se puso de color rojo los episodios de fibrilación auricular y de color azul el tiempo en el que el corazón late en un ritmo regular. En las etapas iniciales, el corazón, entra y sale por sí mismo de la fibrilación auricular, ¿no? Como vemos acá, entra y sale de estos ritmos. Estos episodios de la fibrilación auricular pueden durar solo horas o días. Ya esto se le llama una fibrilación auricular paroxística, como vemos acá. En algunas ocasiones, la fibrilación auricular, pues como ya vemos iniciando acá, no desaparece por sí misma, ¿no? Ya vemos que hay más episodios, vemos el color rojo más prominente, ¿no? Entonces, como no desaparece por sí misma, esto se conoce como una fibrilación auricular persistente, ¿no? En este episodio, en estos cuadros, en estos pacientes, el cardiólogo debe revertir esta fibrilación auricular mediante cardioversión, choques eléctricos o mediante medicamentos, ¿no? Uno de los dos o los dos conjuntamente. Y como vemos acá ya este paciente en un diagnóstico ya pues tardío prácticamente, ya es imposible que pueda salir de ese ritmo de la fibrilación auricular, a pesar de que ya el cardiólogo haga sin fin de cosas, es imposible puesto que ya tiene un daño estructural del corazón, puesto que estos corazones se vuelven insuficientes en un par de semanas con una insuficiencia cardíaca y también pues eso genera la mayor, lo que anteriormente mencionamos, ¿no? Que la fibrilación auricular pueda ser pues uno de los
factores para un ACV isquémico. Ahora, en cuanto a la cardioversión, primero tenemos que ver que nuestro paciente esté hemodinámicamente estable, ¿no? Y nos dice que la cardioversión va a ser exitosa, pues, y se va a dar con mucho éxito en lo que son en estas etapas, ¿no? En la paroxística, que van a ser en las etapas iniciales prácticamente, y en la fibrilación auricular persistente, ¿no? Mientras que en la permanente ya no es exitosa la cardioversión, ¿no? Por el mismo hecho que ya les comenté. Bueno, como ya mencionamos, una complicación de la fibrilación auricular es el ACV. Bueno, acá les quise mostrar unas escalas para lo que es el riesgo isquémico y el riesgo de sangrado, en el cual pues vamos a tener ciertos factores de riesgo y a los cuales vamos a dar una puntuación, ¿no? Entonces, eh, acá si vemos que si el paciente sufre de una insuficiencia cardíaca congestiva, van a tener una puntuación. Si el paciente es hipertenso, es un adulto mayor, tiene factores de riesgo como la diabetes mellitus, o ha tenido anteriormente un antecedente de accidente cerebrovascular o una enfermedad vascular, ¿no? Y el sexo también es bastante importante, le va a dar una puntuación, ¿no? Eh, Igual al riesgo de sangrado, lo que le llamamos la puntuación del sangrado de Hasbled, tiene también características y hace referencia como una memotecnia, ¿no? Hasbled, hipertensión, función renal y hepática, el accidente cerebrovascular, el sangrado, el INR. También hace referencia a la edad del paciente y, bueno, si usa fármacos, ¿no? El Hasbled va a ser una memotecnia en inglés, ¿no? También va a tener una puntuación, la cual nos va a dar una orientación a si este paciente puede hacer un ACV isquémico o hemorrágico, ¿no? En cuanto al tratamiento de la fibrilación auricular, pues vamos a tener tres principales pilares para el éxito del tratamiento de la fibrilación auricular y evitar las complicaciones como ya anteriormente mencionamos, ¿no? Lo cual vamos a llamar FAR, en donde debemos controlar la frecuencia, debemos dar la anticoagulación y el ritmo, ¿no? Como vemos en estos tres pilares. El control de la frecuencia, control de la anticoagulación y el control del ritmo, ¿no? En cuanto al control del ritmo, vamos a tener pues que este paciente va a tener que recibir fármacos antiarrítmicos, ¿no? Los más demandados o los que más se utilizan pues van a ser la procainamida, la propafenona y la miodarona, ¿no? Eh, Ahora, si es que esto no revierte, digamos, con la medicación, también se puede realizar lo que es la cardioversión eléctrica para el ritmo, ¿no? Entonces, la cardioversión eléctrica se va a determinar por un joule por kilo y vamos a diferenciarlo de la desfibrilación, que esto lo vamos a manejar netamente para ritmos de paro en la fibrilación ventricular o en la taquicardia ventricular sin pulso, en donde vamos a utilizar 4 joules por kilo, ¿no? Entonces, eso netamente para el control de ritmo, ¿no? Lo que es los fármacos antiarrítmicos y la cardioversión eléctrica, si en el caso no revirtiera con los medicamentos orales. Ahora, el control de la frecuencia se va a dar por medicamentos de primera elección, los betabloqueadores, ¿no? Y posteriormente también pueden ser los calcioantagonistas. Pero si son pacientes que no toleran, no les hace bien los betabloqueadores, pues vamos a usar lo que es la digoxina, ¿no? Y también vamos a ver que la digoxina va a ser un medicamento de inicio cuando veamos en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular. Ahora, en cuanto a la anticoagulación, nos dice que debemos tener los anticoagulantes de elección, los NACOS, que son los nuevos anticoagulantes orales, donde tenemos al dabigatran, al rivaroxaban y al apixaban, ¿no? Eh, Esto para el control anticoagulantes. Pero vamos a ver que en otros tipos de pacientes
como son los pacientes que tienen prótesis, o algún tipo de cirugías, vamos a utilizar pues lo que son la warfarina, ¿no? Porque ya no va a ser exitoso los anticoagulantes orales, ¿no? Y nos dice que debemos mantener pues el INR en la fibrilación auricular de 2 a 3, el INR. Otro de los tratamientos también que se hacen ya netamente quirúrgicos van a ser la ablación, ¿no? La ablación consiste en insertar unas varillas de la arteria femoral, llegar hasta esta parte y quemar la parte en donde están generando esos impulsos o esas aberraciones, lo que hace que se origine la fibrilación auricular, ¿no? Muchas veces esta ablación también puede ir acompañada de un marcapaso, ¿no? Otra también es la cirugía o el cierre de las orejuelas izquierdas, porque como va a haber un deterioro de la aurícula, pues esta se debe tener como sellado, ¿no? Va a tener una dilatación y por lo tanto esta prótesis va a ser como un sellado prácticamente. Anteriormente les mencioné que, bueno, también los anticoagulantes de elección, de los nuevos anticoagulantes de orales, bueno, están muy, muy de moda, ¿no? Pero vamos a ver que vamos a tener que ver la función renal para poder usar estos medicamentos, ¿no? Ya que vemos que no están recomendados en pacientes con deterioro de la función renal, ¿no? Ninguna de estas, cuando ya está en un deterioro severo. Mientras que la warfarina, pues sí se va a ajustar a este tipo de pacientes, ¿no? Con deterioro de la función renal, por lo que sigue siendo uno de los anticoagulantes de primera elección también hasta el momento, en pacientes con un deterioro de la función renal. El flúter auricular. Una de las etiologías y las causas más comunes para un flúter auricular pues van a ser la cardiopatía isquémica, el uso de la propafenona, valvulopatías, cicatriz postoperatoria. Pero hay una que se las lleva de encuentro, que es el EPOG, ¿no? Donde vamos a tener un menor oxígeno, puesto que va a estar ocupado o va a haber una ocupación acá, ¿no? Un esfuerzo, por lo tanto va a haber una claudicación derecha prácticamente, lo que les decía, y por lo tanto va a haber una hipertensión pulmonar, ¿no? Su mecanismo es el de macro reentrada y bueno, para la clave diagnóstica definitivamente vamos a tener lo que es el electrocardiograma, en donde vamos a ver pues la ausencia de la onda P, como vemos acá, ¿no? Ondas F mayúsculas y característico van a ser en dientes de sierra, ¿no? Y bueno, la frecuencia cardíaca puede ser fija o variable, ¿no? No hay un determinante. El tratamiento para el flúter auricular va a ser netamente farmacológico con los betabloqueadores y la ablación también, ¿no? Que ya anteriormente vimos cómo se realizaba. El flúter auricular es de las arritmias más benignas, a diferencia de la fibrilación auricular, puesto que emboliza menos, ¿no? Tenemos ese menor riesgo de la ACV. Bueno, el tratamiento, como ya les dije, pues es más que todo garantizar el control de ritmo, frecuencia y también pues la anticoagulación, al igual que la fibrilación auricular. Taquicardia paroxística supraventricular. Las taquicardias supraventriculares paroxísticas van a tener un origen auricular, un origen en el nodo auriculoventricular o una vía accesoria. La más común, el mecanismo de esta arritmia va a ser un mecanismo de reentrada, ¿no? Que va a ser en donde el estímulo pues va a dar vueltas en un mismo lado. Este estímulo va a generar pues esta taquicardia.
Como ya inicialmente les mencioné, la taquicardia paroxística supraventricular va a ser más frecuente en lo que es el intranodal, que se va a dar pues en el nodo auriculoventricular, y esto es más frecuente en jóvenes, en su mayoría mujeres, ¿no? Y va a tener una frecuencia inherente de 150 a 250 latidos por minuto. Y nos dice que esta taquicardia o este cuadro es potencialmente manejable, ¿no? Haciendo referencia a esto del manejo, pues vamos a ver que se va a dar en un inicio la maniobra vagal y cuando este no responde, pues se va a hacer el uso de la adenosina de 6 a 12 miligramos y si este no respondiera, pues usaríamos el verapamilo o la amiodarona como una infusión, ¿no? Como infusión para evitar estos cuadros. Tenemos también la taquicardia paroxística supraventricular por reentrada auriculoventricular, que es la segunda más frecuente después de la intranodal y mayormente se ve en varones adultos mayores y la frecuencia cardíaca pues va a ser de 250 a 300, algo muy característico en esto, ¿no? Ahora, en la taquicardia auricular es mucho menos frecuente. Ahí no importa mucho el sexo, es indiferente al sexo, pero tiene una frecuencia cardíaca similar a la intranodal, ¿no? De 150 a 250 latidos por minuto. Y netamente esto tiene un defecto auricular, ¿no? Es un defecto degenerativo. Mientras que en la intranodal, pues no se sabe potencialmente más que todo que es por el mecanismo de reentrada que les mencioné anteriormente en un inicio. Ahora, en cuanto al electrocardiograma, en la taquicardia paroxística supraventricular va a haber una ausencia de onda P, va a haber una ausencia de onda P y vamos a ver que es un ritmo regular, ¿no? Es un ritmo regular, mientras que ya vimos en la fibrilación auricular es un ritmo irregular, ¿no? Recordemos que el manejo van a ser maniobra vagal y pues comúnmente lo que más usamos en la emergencia es la adenosina, ¿no? Bueno, el diferencial de la taquicardia paroxística supraventricular, vamos a ver que como primera instancia vamos a tener al Wolff Parkinson White, que hace referencia a estos tres personajes. Es la más frecuente con la que podríamos hacer una diferencial. Eh, Estas pueden ser asintomáticos, producen taquicardias ortodrómicas y antidrómicas y bueno, en la mayoría son curables, ¿no? Pero algo muy característico en el Wolff Parkinson White que es el PR corto, ¿no? Va a tener un PR corto y una onda delta, ¿no? Entonces, lo cual es característico en este cuadro. Ahora, también tenemos el Long One, que es la segunda más frecuente, pero esta también va a ser muy parecida al Wolff Parkinson White, pero no va a tener una onda delta, ¿no? Y son solo taquicardias ortodrómicas, estrechas, como vemos acá, ¿no? Ahora, hace referencia anterrógrada o retrógrada a los complejos QRS estrechos en la conducción por el nodo auriculoventricular. Como vemos, son QRS estrechos netamente que se ven en la taquicardia paroxística supraventricular. Como vemos acá, en la retrógrada vamos a ver complejos QRC más anchos, ¿no? Conducción, y van a ser netamente dados por una conducción por vía accesoria. La taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular, recordemos que un inicio va a estar en el mundo de los QRC anchos, que va a ser mayor de 0.12 segundos. Bueno, en la taquicardia ventricular, recordemos que comentamos que se va a dar más que todo en corazones con más daño estructural en adultos mayores y bueno, es la más frecuente, ¿no? Va a tener una causa, como ya dijimos, como tiene un mayor daño estructural, un mayor daño, pues va a ver más que todo en los casos de isquemia o insuficiencia cardíaca, ¿no? Su frecuencia cardíaca va a ser de 150 a 250 latidos por minuto y el origen de la taquicardia netamente va a ser ventricular. Ahora,
La taquicardia ventricular es importante determinarla si es sostenida o no sostenida. Cuando hablamos de una taquicardia ventricular no sostenida, cuando es menor de 30 segundos, ¿no? Una taquicardia ventricular sostenida va a tener una duración de mayor de 30 segundos y esta puede conllevar a una fibrilación ventricular, que recordemos que es una complicación de un paro, ¿no? Entonces, como decíamos, la taquicardia ventricular o la taquicardia ventricular polimórfica, que es la más común, puede llegar a degenerar pues, en fibrilación ventricular. Entonces, debemos tener mucho cuidado en ello. Antes de llegar a una fibrilación ventricular, pues aparece lo que es también la torsión de puntas, ¿no? O torsade de points, aparece en QT largo, ¿no? Que esto se va a asociar mayormente a farmacología, ¿no? Y esto también, el QT largo, hace referencia a lo que es la muerte súbita. Ahora, ¿qué tratamiento se da para esto? El sulfato de magnesio. Otros predisponentes para lo que es la muerte súbita van a haber dos, que es miocardiopatía hipertrófica, que causa muerte súbita, y esto mayormente se ve en pacientes o en deportistas, que digan, deportistas. Y otro que va en aumento, que es el síndrome de Brugada, en donde vamos a ver en la imagen del EKG que va a haber un bloqueo de rama derecha más una elevación del segmento ST en B1 y B2, ¿no? Ahora, el manejo de la taquicardia ventricular va a tener dos direcciones, uno en pacientes inestables y en pacientes estables, ¿no? Si mi paciente es inestable, ¿cuándo hacemos referencia a que un paciente es inestable? Cuando tiene la presión arterial media menor de 65. Ante eso estaríamos frente a un paciente inestable y por lo cual no podríamos aplicar medicación más que, más que solo cardioversión eléctrica, ¿no? Si tenemos un paciente que está estable, podemos dar el medicamento antiarrítmico y la cardioversión eléctrica conjugado. También hablamos mucho de la ablación en algún momento y los dispositivos de autoimplantación que van a ir en pacientes que están bastante de moda, y esto nos va a aumentar la sobrevida en estos pacientes. En cuanto a las taquiarritmias, en cuanto a la cardioversión, se va a realizar más que todo cuando el paciente tiene una alteración hemodinámica con una presión arterial media menor de 65, ¿no? En estos casos ya no se utiliza la medicación y se utiliza la cardioversión, ¿no? Porque puesto que si ya nuestro paciente está hemodinámicamente con la presión arterial media disminuida y colocar el medicamento, podríamos generar una bradicardia de golpe y este paciente podría entrar en un paro, ¿no? Es por ello la importancia de la monitorización también al momento de colocar los medicamentos en el manejo, más que todo en la emergencia. Aquí tenemos 3 electrocardiogramas como para poder visualizarlo y ver frente a qué nos encontramos. Bueno, en la primera imagen podemos ver como recomendación, ¿no? Nos dicen siempre observar la derivada derivada 2 de largo, ¿no? Porque nos muestra con más amplitud. Entonces acá vemos, por ejemplo, en el primero, que no tenemos onda P, ¿no? Tenemos una ausencia de onda P. Ya podríamos pensar quizás en una fibrilación, en un flutter o en una taquicardia paroxística supraventricular, porque ambas recordemos que tienen ausencia de onda P. Pero algo muy característico que mencionamos en un inicio es la regularidad, ¿no? De R a R vamos viendo si son regulares. Y vemos que acá pues es un ritmo irregular. Entonces, en este primer electrocardiograma nos estaríamos encontrando frente a una fibrilación auricular. Ahora, en este segundo electrocardiograma vemos esas ondas F mayúsculas tipo serrucho, y vemos que también es de vemos que es de ritmo regular más bien ¿no? Entonces, esto de acá podríamos decir que es un flutter auricular, un flutter, ¿no? Un flutter. Mientras que vemos acá la taquicardia paroxística, porque pues
El QRS es bastante estrecho, irregular y tiene pues una frecuencia me parece bastante elevada, ¿no? Puesto que las ondas son más seguidas. Y aquí por último, pues a mencionar la taquicardia ventricular, ¿no? Que es bastante característico y bueno, si es que no lo tratamos adecuadamente o inicialmente como debe de ser y no le tomamos la importancia del caso, puede llegar a una fibrilación ventricular y pues este paciente entraría en paro y tendríamos una mayor complicación. Las bradiarritmias. Las bradiarritmias hacen referencia a un latido también o a una conducción eléctrica del corazón más lenta, ¿no? Y estas van a tener una frecuencia menor de 60 latidos por minuto. Ahora, ¿cuál es el origen de estas bradicardias? Podemos tener bradicardias inusuales que van a originarse en esta parte del nodo sinusual, un bloqueo sinoatrial, ¿no? Que hace referencia a estos campos, y un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Que va a hacer referencia ya al nodo auriculoventricular propiamente dicho. Como ya mencionamos, las bradiarritmias van a ser características porque van a tener una frecuencia menor de 60 latidos por minuto. Según las literaturas, las bradiarritmias se ven en menor frecuencia y bueno, van a ser netamente por un mecanismo de conducción, ¿no? De fallas en la conducción. Tenemos a la bradicardia sinusual, que es una bradiarritmia más frecuente, donde la frecuencia cardíaca pues se encuentra a 60 latidos por minuto, ¿no? Vamos a ver que esto se va a ver en jóvenes, en adultos que tengan quizás procesos degenerativos como enfermedades coronarias o isquemia, ¿no? También vamos a ver lo que son los bloqueos sinoatriales, ¿no? Y algo muy característico en ellos es que va a tener una frecuencia cardíaca de 40 a 60, ¿no? Se va a mantener en esa frecuencia. Y bueno, se va a deber más que todo a procesos degenerativos. Ahora, lo más común van a ser los bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos auriculoventriculares se van a dividir en bloqueos auriculoventriculares de primer grado, de segundo grado y tercer grado, ¿no? Algo muy característico para poder nosotros ver que nos encontramos frente a un bloqueo de este tipo, porque vamos a tener el PR bastante largo, ¿no? Va a tener una medición mayormente de un cuadrado entero, 5 cuadrados, que pueden ser pues mayor de 20 segundos, ¿no? Mayor de 20 segundos. Como ya les dije, era un problema más que todo de conducción auriculoventricular y este va a ser de forma lenta, ¿no? Va a entrar lento. Y ya pues cabe mencionar que esto se debe a isquemia o procesos degenerativos. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado vamos a tener a dos, ¿no? A dos clasificaciones, los MUVITS 1 y los MUVITS 2, que lo veremos más adelante con más detalle. Y bueno, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, donde va a tener una frecuencia cardíaca inherente de 40 latidos por minuto, que nos dicen que si este es menor ya es insostenible, ¿no? O sea, no es adecuado para una persona, en lo cual este paciente pues va a necesitar sí o sí un marcapaso. ¿En qué pacientes también se utiliza el marcapaso? En el MUVITS 2 también, ¿no? En estos dos casos, en el bloqueo de tercer grado y en el MUVITS 2, que es el bloqueo de segundo grado, pues se puede utilizar el marcapaso. Y como vemos, las causas como para el bloqueo de primer, segundo y tercer grado van a ser causas degenerativas y de isquemias en los pacientes. En cuanto a las bradiarritmias del primer grado, es lo que les mencionaba, ¿no? Va a haber un retraso en la conducción. El PR, pues, se va a visualizar mayor de 0.20 segundos, mayor el tamaño de un cuadradito. Y bueno, el paciente no presenta mucha sintomatología y no requiere tratamiento, ¿no? Como ya anteriormente le mencioné, el marcapaso va a ser priorizado en el MUVITS 2 y en el bloqueo de tercer grado.
Bueno, en el segundo grado, en el MUVIX 1 o en el Wenkeback, va a haber una prolongación progresiva del PR, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que ya no va a conducir a, una onda P ya no va a conducir a, a una onda normal, que ya más adelante también lo veremos. Y en el MUVIX 2, de tipo 2, el PR pues es normal, es de un tamaño normal, pero de repente una onda P ya no conduce y lo vamos a ver más adelante. En el bloqueo de tercer grado, pues hay una disociación, ¿no? De las ondas P por un lado y el QRC por otro. No va a tener una secuencia, ¿no? Entonces vamos a ver que vamos a tener de dos tipos, supraiciano, que es el QRC estrecho y una frecuencia cardíaca aceptable, y los infraiciano, que es también un QRC ancho con una frecuencia menor de 40 latidos por minuto, ¿no? En donde debemos tener mucho más cuidado. El tratamiento, pues, como ya mencioné, el primero y el segundo de tipo 1, como son pacientes asintomáticos, no requieren tratamiento. Bueno, hay que valorar si presentaran síntomas. Bueno, si fuese el caso, el medicamento de elección pues va a ser la atropina, ¿no? O un marcapaso transitorio. ¿En quiénes vamos a usar el marcapaso definitivo? En el MUVIX de tipo 2 y en el bloqueo auriculoventricular pues de tercer grado. Esto es el bloqueo de auriculoventricular de primer grado, en donde el intervalo PR va a estar prolongado, pero sí va a conducir, ¿no? Sí conduce, va a estar prolongado, pero conduce a una onda. El MUVIX de tipo 1 de segundo grado, vamos a ver que los intervalos PR se alargan progresivamente, van siendo más largos cada vez más, ¿no? Pero también vamos a ver que esta onda P no va a llegar a conducir, ¿no? No va a llegar a conducir. El MUVIX 2 de segundo grado, vamos a ver el intervalo PR constante. No va a haber una modificatoria en cuanto al tamaño, pero repentinamente esta onda P no conduce, ¿no? No vamos a tener una alteración en el intervalo PR, pero sí vamos a ver que la onda P no va a conducir. Y en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, pues es una disociación, ¿no? No hay un orden entre las P's y las QRS, ¿no? Como vemos acá. Están de un lado para el otro, ¿no? Y vemos acá que es más secuencial y no conducen a un QRS. Eso es lo más característico de los bloqueos auriculoventriculares. Es importante también conocer a detalle el electrocardiograma para ver las características de cada una de las arritmias cardíacas que se ha mencionado. Entonces, los invito también a que puedan aumentar, ¿no? A más detalle el tema del electrocardiograma y relacionarlo también a las arritmias cardíacas y para así poder entenderlo de una mejor manera. Y que nos sea útil al momento pues de la emergencia en el lugar de trabajo. Cuidados de enfermería en cuanto a los pacientes con arritmias en la emergencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros tengamos un paciente con una arritmia cardíaca? Bueno, vamos a valorar el estado general de nuestro paciente, ¿no? Cómo este paciente llega a la emergencia, su estado de conciencia, si está en un estado orientado o confuso, ¿no? La función respiratoria, ¿no? Si este paciente está disneico, polipneico, si necesita una ayuda ventilatoria. También es importante valorar la función renal mediante la diuresis, ¿no? Y la piel. Si encontramos que nuestro paciente tiene una diuresis de menor de 30 cc por hora y vemos que está diaforético, pálido, nos podemos ya orientar a que tiene signos de una disminución del gasto cardíaco. Y tendríamos que tener los cuidados necesarios también, ¿no? Buscar también o indagar en estos pacientes qué molestias presentaron, ¿no?
Recordemos que muchas de las arritmias no presentan sintomatología, pero en ocasiones las más comunes recordemos que van a ser las palpitaciones, los mareos, el síncope y el dolor torácico, ¿no? Hay pacientes que deben mantenerse en reposo, como son los pacientes con el bloqueo auriculoventricular, ¿no? En periodos de reposo porque pues tienen una inestabilidad también, ¿no? A veces no están orientados en sí. Las funciones vitales, el control de ellas va a ser importante también, ¿no? La presión arterial, la frecuencia cardíaca más que todo, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Valorando la función respiratoria podemos ver lo que es la administración del oxígeno según necesidad, ¿no? Importante también colocar una vía endovenosa segura. Esto sí o sí en lo que es el manejo de la taquicardia supraventricular paroxística, puesto que sabemos que el medicamento de elección es la adenosina y esta debe ir en una vía proximal más cerca del corazón, con una llave de triple vía y debe ser de gran calibre, ¿no? Eh, es por ello también importante la colocación de una vía endovenosa segura. La monitorización hemodinámica en estos pacientes pues van a requerir sí o sí un monitor cardíaco, ¿no? Constante. Tienen que estar en una área adecuada donde se pueda estar monitorizando, tengan su monitor cardíaco. Y bueno, el electrocardiograma, ¿no? Nuestro paciente que llega a la emergencia con quizás una de estas sintomatologías y nos dé una orientación a una arritmia cardíaca, pues de cajón vamos a realizar nuestro electrocardiograma y si realizamos una cardioversión o realizamos alguna administración de un medicamento para ver si ya revirtió estos cuadros de las arritmias, pues vamos a hacer un electrocardiograma de control, ¿no? Un electrocardiograma de control. Aquí algo muy importante también que me olvidé en el momento en que uno realiza la cardioversión, es importante tener a la mano nuestro coche paro, al momento también de realizar quizás la administración de medicamentos también, puesto que a veces estos pacientes hacen, más que todo los pacientes con taquicardias, hacen una bradicardia súper rápido, ¿no? Y llegan hasta un paro. Entonces, importante tener nuestro coche paro al momento de realizar la cardioversión o la administración de los medicamentos utilizados en la emergencia para tratar las arritmias, ¿no? El artículo científico que hoy día les voy a compartir lo encontré en una revista de cardiología española y titula Desfibrilador extravascular, nueva opción eficaz y segura en la prevención de la muerte súbita. Fue publicado el 28 de septiembre del 2022, ¿no? El extravascular ECD Pivotal Study hace referencia, pues es el nombre que tiene este estudio prospectivo, multicéntrico, no aleatorizado, con un solo grupo de tratamiento que estudia la eficacia y seguridad del desfibrilador extravascular. Se trata del estudio pivotal previo a la aprobación y comercialización del dispositivo, ¿no? Este trabajo incluyó a 356 pacientes con indicación de desfibrilador en prevención primaria o secundaria y bueno, se excluyeron a pacientes con necesidad de estimulación, ¿no? Antibradicárdica, eh, con terapia de resincronización y con esternotomía previa. Se estableció como objetivo primario de eficacia la desfibrilación eficaz de un episodio de fibrilación ventricular inducida en el test de desfibrilación realizado tras el implante, con una descarga de 20 joules o de 30 joules si es que la primera descarga no fue eficaz, ¿no? El objetivo primario de seguridad fue la supervivencia libre de complicaciones mayores relacionadas con el sistema o complicaciones relacionadas con el procedimiento a 6 meses de seguimiento, ¿no? Se realizó esto. Al ser un estudio sin un grupo control, los autores determinaron que el objetivo primario de eficacia se alcanzaría si el dispositivo era capaz de convertir a ritmo sinusual en un 88% de los episodios de fibrilación ventricular inducidos, y que el objetivo primario de seguridad se cumpliría si el porcentaje de pacientes libre de complicaciones era superior al 79%.
El perfil de estos pacientes que fueron incluidos en estos estudios fueron relativamente jóvenes, ¿no? En edad media de 53 años, con una fracción de eyección ventricular izquierda media del 38.9% y en clase funcional 1 o 2, ¿no? Siendo la prevención primaria el 81.6% la indicación principal. De los 356 pacientes reclutados se intentó el implante del dispositivo extravascular en 316 y se consiguió en 315, ¿no? Se realizó este implante, casi en la mayoría, en su mayoría. El procedimiento tuvo una duración de 35.5 minutos, que no, bueno, no es mucho tiempo. Y bueno, hasta el implante del cable y de 66 minutos lo de piel a piel, incluyendo el test de desfibrilación, ¿no? Entonces, este estudio hace referencia a que pues se implantó estos desfibriladores extravasculares automáticos y bueno, esto está en estudio aún, está en estudio para su comercialización. Quieren alcanzar esos objetivos y como conclusión el artículo nos menciona que pues este estudio supone la primera piedra en el camino, ¿no? De desfibrilador extravascular. Y va demostrando poco a poco la eficacia y seguridad del implante, ¿no? Con un cable en el espacio subesternal para el tratamiento de arritmias ventriculares inducidas y espontáneas, que como ya vimos, las taquicardias ventriculares eh, llevan pues o son las que más complicaciones también tienen para una muerte súbita, ¿no? Y se abre un campo además de posibilidades a dispositivos extravasculares capaces de proporcionar estimulación antitaquicárdica, ¿no? Y por tanto, pues de reducir la necesidad de descargas de alta energía como se realiza en la cardioversión, ¿no? Este estudio se los comparto y les dejo también el link en la bibliografía que pues en un momento las voy a presentar. Bueno, acá la bibliografía donde obtuve la información para poder compartírselas. Bueno, esto es todo en cuanto a mi exposición. Muchas gracias.